la charla con Abel Pietrobón es una charla muy amplia. La hemos dividido como en dos partes. Una parte en donde él nos explica cómo está constituido su trabajo, el trabajo familiar y la producción de una de las actividades que hacen en el campo, la ganadería, otra lechería y algún toque de lo que es la agricultura, aunque él en este tema casi interviene poco, más bien los chicos, los nietos. Uno de ellos, Emanuel Pietrobón, es justamente el coordinador de la Juventud Cooperativista de la Guillermo Lehmann de Pilar. Los muchachos tienen un embale, ustedes lo ven cotidianamente en nuestro trabajo. Ya seguimos. Le habíamos dicho que esta parte íbamos a ver si tratábamos que Abel Pietrobón nos explique el tema de la producción, que él habló que tienen tambo, hacen carne, novillos, novillero el hombre, hacen agricultura, ¿se acuerda que dijo? 2 o 3 cositas, pero ahora lo vamos a sumariar bien a fondo. Con el mate es más fácil. Y te vamos a preguntar a ver que nos explique. Que le expliques a la gente, a través del canal rural, cómo es esta historia de producir leche, carne y agricultura. A ver si te animás. Sí, me animo, ¿cómo no me voy a animar? Hace años que lo estamos haciendo. Y pienso que bastante bien. Pienso que bastante bien. Nos falta porque siempre hay que aprender cosas nuevas. Con respecto a los tambos, primero vamos a empezar a hablar de tambos. La producción nosotros inseminamos, ¿no es cierto? Hace muchísimos años empezó a inseminar mi hijo Víctor, ya con Unión Tambero, cuando no teníamos ni radio, ni teléfono, ni nada, había que mandar la paloma mensajera prácticamente para mandarle a avisar las vacas que tenía que inseminar y teníamos un solo cosa. Ahora en los tambos cada tambero tiene su termo con todas sus pajuelas. El Julio, que es el encargado de comprar las pajuelas, ¿no es cierto? Y prácticamente lleva todo el fichero, sabe más o menos qué pajuelas tenemos que ir comprando para no estar reincidiendo, y compramos prácticamente hace muchos años a una sola persona, tampoco para no estar mezclando las cosas, para estar tranquilo, ¿no es cierto? Que también él lleva toda su contabilidad en sus cosas y sabe cuál toro tenemos, y yo también lo tengo anotado por ahí desde hace años los toros que estamos utilizando. Yo le quiero explicar a la gente, vos hablas de la pajuela, pero hay mucha gente que no es de campo, que mira el programa nuestro y mira el canal rural. En la pajuela va el esperma del macho, el semen, para que el inseminador, que explica Abel, insemine a la vaca, lo que haría el toro, que ahora se ha quedado con poco trabajo. Antes el toro saltaba, sí, la subía y si podía la preñaba también. En términos de ciudad la embarazaba, pero en los animales se preña, ¿no es cierto, Abel? Sí, entonces, sí. Bueno, la pajuela esa hay que seleccionarla inclusive para no repetir genética, vos decías. Claro, porque el toro entonces, cuando está por acabar el toro, digamos así, hablando sí, en criollo, entonces se lo sacan con algún bolso, no sé con qué diablo. Una vagina artificial. Una vagina artificial, entonces de ahí después hacen miles o millones de... Lo diluyen. Claro. Lo aumentan con... Claro, ¿sí? claro. O sea que bueno, el toro por un salto... Claro. Si estaría en el campo, preña una vaca. Sí. Pero con el claro, ciento y por eso que siempre se va eligiendo los mejores toros de acuerdo a sus antecedentes en cuanto a proteína, en cuanto a grasa, en cuanto a leche y en cuanto a estado también, ¿no es cierto? Porque hay gente que busca los toros que no sean tan patudos, ¿no es cierto? Para después cuando venden los novillos que no te lo castiguen tanto porque le faltan cuartos, porque le falta esto, porque le falta aquello. Ahí salió el novillero, ahí salió Abel el novillero. No, sí, más o menos. Un poquito me defiendo un poco, pero me defiendo. Bueno, entonces los tambos para los tambos se siembra mucha alfalfa, ¿no es cierto? Mucha alfalfa. Y aparte se le hace muchos silos de maíz. Se pica maíz y hace silos. A la vaca se le da abajo el tambo, en este momento, antes le dábamos siempre algodón también, pero ahora sacamos a dieta porque tenemos mucho silo. Entonces el silo de maíz picado tiene mucho maíz y picado. Y se le compra, seguimos comprando de un balanceado, ¿no es cierto?, que tiene todos los componentes. Entonces bajo el tambo se le da el balanceado, ese con todos los componentes, ¿no es cierto? Y afuera comen el silo y comen rollos. También hay muchos rollos, ¿no es cierto? Silo de alfalfa y silo de maíz. Tenemos silos de alfalfa también y silo de maíz. Todo picado fino.
Todo con picado fino. Bueno, ya el picado del maíz no tiene que ser muy fino para que tenga mejor digestibilidad la vaca, ¿no es cierto? Es decir, no tiene que estar molido. No. ¿Viste? Vos Entonces, estás hablando de picado del maíz con grano. eso, el picado del maíz con grano, así es. El picado del maíz con grano. Y el alfalfa, bueno, también hicimos muchos hilos de alfalfa porque se nos pasaban. Entonces no podíamos hacer rollo, entonces le mandamos, le metíamos dentro de la bolsa. Eso da muy buen resultado. Digamos, la producción lechera tuya, ¿cuál es el promedio por vaca en el año? ¿Cuánto tiempo pasa entre que una vaca vuelve a parir, digamos, por lactancia? Y bueno, ¿cuántas vacas estás manejando? Y hay unas cuantas vacas en el tambo, en los tambos, hay unas cuantas. Lo ideal fuera que nazca un ternero por año, pero eso es imposible, es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque a veces se le escapan celos a los tamberos, porque a veces la vaca no queda preñada enseguida, ¿no es cierto? Tenés que ponerle, inseminarla una vez, o inseminarla 2 veces, o inseminarla 3 veces, hasta que por ahí, porque hay algunas que tienen o celo muy corto o celo muy largo. Entonces a veces se le pone hasta 2 pajuelas, una a la mañana y una a la tarde, porque de acuerdo a su sistema productivo es una vaca muy buena y no la podemos vender así nomás, ¿viste? Entonces hacemos hasta ese gasto hasta que la vaca quede preñada. El promedio en el año es difícil que te lo pueda decir, pero en la última revista Nuestro Agro salimos con 3 tambos de los 4 que tengo, sale como muy buena producción. Tengo tambos de 24 litros por día, ¿no es cierto?, en los controles lecheros, es un tambo muy bueno. Ese tambo anda muy bien porque el tambero también anda pero muy bien. Está todo el día tras las vacas y lo hace producir al máximo, gente muy buena. Y los otros tambos también, tengo un tambo con fosa, la gente muy buena, pero produce un poco menos. En eso ahora estamos detrás de él para ver dónde está el problema, ¿no es cierto?, que tiene esa gente para que aumente la producción, porque la verdad que la leche no tiene buen precio, pero tenemos que entonces defender más que antes todavía la producción. Tiene que rendir mucho la vaca para poder recompensar el bajo precio que tiene la leche en este momento. Y ojalá Dios quiera que podamos solucionarlo y que a corto plazo se lleve a donde tenga que llevarse, porque los costos han aumentado enormemente con el gasoil, con los productos veterinarios, con un montón de cosas, y la leche está ahí media estancada. Yo de todas maneras le agradezco al ingeniero, ¿no es cierto?, la atención que tuvo conmigo, ¿no es cierto?, y con toda la familia, para hacer esta visita a una empresa familiar como la nuestra. Nada más y gracias, ingeniero. Gracias. Y acá me están pasando el mate del estribo, aquel que yo les he contado muchas veces, el que se llevaba al lado del caballo cuando el novio se iba. ¿Se acuerdan? Que la novia le llevaba el acarreón. Ya seguimos nosotros.